¿Qué otra cosa podemos decir? Que justamente la adherencia terapéutica correcta o total está presente solamente y lamentablemente en el 27%. Además, que los grupos de edad jóvenes y mayores de los 80 años son malos adherentes. Otra cosa justamente es eso, que la obesidad, un factor de riesgo significativo para que no se adhieran a sus terapias. Además, quiero comentarles que hubo una cierta mejoría cuando se da una sola pastilla. Este indicador es importante respecto a la adherencia terapéutica. ¿Qué otra cosa vimos? Que definitivamente el género y el tipo de tratamiento, ya sea mono, dual o triple terapia, no alcanzaron significancias estadísticamente significativas. Y también, ¿qué sabemos, colegas? Que estamos muy mal. Ya lo sabíamos, pero en México no había un estudio con estas dimensiones, con estas características, este multicéntrico que nos da un perfil general del país. Les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, doctor. Creo que muy contundente. Lo dijo en muy poco tiempo, tenemos afortunadamente 10 minutos, pero sí quiero señalar que el esfuerzo de coordinación que tuvo el doctor Villaseñor con todos los médicos familiares, como lo vieron ustedes, la gran mayoría distribuidos en todo el país, vale la pena señalar, la gran mayoría son pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, pues sorprende la cantidad de pacientes que no se adhieren bien a su tratamiento, y bueno, pues obviamente esto va a redundar en que la prevalencia de control estricto de la presión arterial siga siendo baja, desafortunadamente. Quiero pedirle a los panelistas que si pueden pasar al estrado para hacer algunas preguntas específicas. Si nos da tiempo, pues alguna pregunta del público. Repito, está el doctor Miguel Ángel Díaz, la doctora Rosalba García y el maestro, el doctor Adolfo Chávez Negrete. Entonces, comenzaría diciendo que en la práctica ocurre una cosa y en la teoría otra, ¿no? Desafortunadamente, el que nuestro porcentaje de control siga siendo todavía lejano del óptimo, pues deja ver que son muchos los componentes que participan y probablemente la adherencia terapéutica juega un rol muy importante. En su experiencia, doctor Adolfo Chávez, que ha trabajado con un gran número de médicos de primer contacto, estuvo en CONAMEGE y ahora en Progranamed. ¿Qué mención le merece la adherencia terapéutica? Sí, muchas gracias a Greta por esta oportunidad. Durante los 3 años de gestión como presidente del Comité Normativo Nacional de Medicina General, tuvimos oportunidad de trabajar aproximadamente con 26,000 médicos generales, estrechamente en relación con ellos y muy apoyados por Rafael García, por aquí anda, de Fundación Best, y otras cadenas de farmacia, gracias a Nadim, y trabajamos dándoles sobre todo puntaje curricular. La experiencia que tuvimos es que la adherencia terapéutica está muy relacionada con el estrato socioeconómico. Lamentablemente es algo que el médico no puede tratar, no puede corregir en ese momento, pero el estrato socioeconómico en un estudio multivariado fue el predominantemente que se halló en este grupo de sujetos y pacientes. El otro es que la relación médico-paciente-familia casi no existe. ¿Y por qué no existe? Porque el familiar no acude o porque el paciente no le duele ni la presión arterial elevada ni la dislipidemia, de tal manera que abandona el tratamiento rápidamente si no hacemos partícipe a la familia. Ese fue el segundo dato que encontramos. El tercer dato que encontramos, y ese es un reto para medicina familiar y también para Fundación Best, es que el tiempo de consulta es de 15 minutos. La relación médico-paciente, pues no se le puede hacer entender al paciente y o a la familia
cuál es el problema y que este tratamiento es de por vida, no es hasta que deje de sentir o no deje de sentir molestia. Y finalmente, la cuarta es la falta de medicamentos. Muchas gracias, doctor Adolfo. Muy ilustrativo lo que nos menciona y preocupante para el Sistema Nacional de Salud. Doctora Rosalba, usted tiene mucha experiencia en el área de investigación, trabaja en el Instituto Mexicano de Seguro Social en la coordinación de investigación. ¿Qué medidas está tomando esta institución para cubrir este problema grave de adherencia terapéutica? Bueno, sí. Bueno, pues en realidad, desafortunadamente, necesitamos hacer un equipo y vinculación en redes de investigación para proponer y promover estudios que tengan que ver con la adherencia terapéutica. Es triste saber que tenemos nada de estudios. Si nosotros buscamos la evidencia científica, nos damos cuenta que no hay estudios en población mexicana. Este estudio y este esfuerzo que presentaron, que incluso ayer el doctor Martín Rosas hizo favor de presentar en una conferencia de adherencia terapéutica en el adulto mayor, nos muestran definitivamente cuál es la experiencia en la vida real, ¿no? En nuestra realidad en instituciones. Hay muy pocos estudios y creo que es precisamente una de las iniciativas más importantes de la coordinación de investigación, detectar cuál es el diagnóstico situacional, detectar cuáles son las oportunidades de investigación que tiene la población, las necesidades tanto para el médico y como para los pacientes, y las oportunidades de cambiar un poco el curso de políticas, precisamente de indicaciones que tienen que ver incluso con normativas. Desafortunadamente, ahorita el Seguro Social está implementando una intervención donde se trata de aumentar el número de consultas de especialidad de manera abrupta. Entonces esto, como dice el doctor Chávez Negrete, disminuye realmente la capacidad y relación médico-paciente, que implica y tendrá obviamente un impacto significativo en disminuir la adherencia y el control en estos pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Creo que es muy atinada su participación. Lo primero, pues, es reconocer cómo está la situación, el diagnóstico situacional, y darnos cuenta que la adherencia terapéutica es un problema mundial. En Estados Unidos, su mejor porcentaje de adherencia no llega al 50 o 51%. Imagínense, en esos sistemas de salud, pues obviamente países como nosotros, que ni siquiera tenemos un diagnóstico situacional, pues el problema todavía se incrementa. Hay una estrategia de salud, nos vamos a desgarrar las vestiduras, pero el doctor Miguel está muy metido con el programa HEART y está dentro de esto buscando estrategias para poder confrontar el grave problema de la hipertensión arterial. Desde el punto de vista, doctor, usted trabaja en Senaprece y lo he visto participar en muchísimas actividades de gobierno. ¿Qué percepción le merece la adherencia terapéutica y qué está proponiendo o qué estrategia, de acuerdo al HEART, ustedes están intentando para mejorar la adherencia, que es un grave problema, porque no solo es que tenga la pastilla en la mano, sino que se la tome, ¿no? Entonces, claro, muchas gracias. Pues, como siempre, un privilegio participar con Greta. Creo que el tema de adherencia es un tema urgente para todos los para todos los profesionales de la salud, no solo para los médicos, para todos los profesionales de la salud que intervenimos con la atención o con las políticas públicas en salud, y es fundamental por varios hechos. El primero son las pobres cifras de control que nos arrojan cualquier revisión sistemática. Incluso las encuestas nacionales pues nos lo muestran, que desafortunadamente 3 de cada 10 mexicanos viven con hipertensión, la mitad de ellos no conocen su diagnóstico hasta que tienen un desenlace fatal. Los que conocen el diagnóstico
a lo mejor 7 de cada 10 toman sus fármacos como son prescritos, pero muchas veces están subtratados y ese es un gran problema. Entonces, aparentemente pudiera pensarse que la adherencia es buena, pero la realidad es que no es buena porque a pesar de estar tratados, y lo mencionaba ayer el doctor Cardona en una de las diapositivas, están tratados, pero pareciera que no están tratados porque no llegan a los objetivos de tratamiento. Entonces, dentro de ese punto, y fue una de las consideraciones por las cuales se decidió adoptar como política pública la iniciativa Hearts, ahora conocida como Corazones, es precisamente, no vino a descubrir el agua caliente, pero sí vino a organizar de tal manera en que el tratamiento sea sistematizado, homogenizado y sobre todo enfocado a una realidad epidemiológica de la condición de salud, pero viendo el entorno del paciente completo, no solo tratando hipertensión, porque si no, no vamos a lograrlo. Justo es el espíritu de Macarena. Y realmente uno de los puntos cruciales, y lo mencionaba el doctor a la hora de comentarnos los resultados del esfuerzo que hicieron, es el tema de la monoterapia. La monoterapia sigue siendo la regla y no la excepción, cuando el gran porcentaje de nuestros pacientes que viven con hipertensión deben de iniciar con 2 fármacos, escalar en poco tiempo a 3 si no se alcanzan los resultados. Pero ahí viene otro gran problema, la polifarmacia. Nuestros pacientes rara vez tienen una sola condición cardiometabólica, tienen asociaciones, clústeres, y eso genera que tengan que consumir entre 7 y 14 tabletas al día. Entonces, si podemos aportar reduciendo el número de unidades que toman al día, vamos a estar apostando a incrementar la adherencia, porque ya vimos que es multiaxial la adherencia, no solo depende del paciente, no depende del sistema, no depende de muchos factores, pero conforme vamos avanzando en ese sentido, vamos reduciendo la posibilidad de no adherencia. Muchísimas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Simplemente, ojalá y nuestra audiencia se lleve el mensaje, tanto los que están online como los presencial. Debemos dedicar un tiempo adicional para hacer conciencia de la importancia de que se tomen los medicamentos como se están indicando. Y no 3 días antes de la consulta para que no me vayan a regañar en la consulta, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, tener en cuenta esto para que ustedes tengan mayor vigilancia en sus pacientes y logremos en conjunto y en colaboración de todos mejorar este grave problema de salud que es la adherencia terapéutica. Muchas gracias por su atención. Gracias, buenos días a todas y todos. Quiero solo darles un anuncio de medio minuto. En el Comité Normativo Nacional de Medicina General, que se vio privilegiado por estar en estos encuentros, tenía la preocupación de desatender a los médicos familiares. Nuestro objetivo fundamental era el médico general y por eso otorgábamos el puntaje para facilitar su recertificación. Sin embargo, los médicos familiares no tenían acceso por la creación del propio comité normativo para ellos. Bueno, este año, a través de la reactivación del Programa Nacional de Actualización para Medicina Familiar, les damos valor curricular a través de la Academia Nacional de Medicina. Este convenio está por firmarse, aquí estamos con Rodrigo Villaseñor haciendo ese convenio y esto va a facilitar, vean la diferencia, va a facilitar que por primera vez los médicos familiares tengan acceso a la Academia Nacional de Medicina, puesto que abrimos el sitial para medicina familiar. Nos parece que este es un olvido imperdonable y ahora lo estamos corrigiendo. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Pues mire, como ven, el grupo Greta se toma muy en serio este tema de la salud. No solo es un foro de educación,
sino incluso se ven resultados de estudios como este. Estoy impactado de la tasa de no adherencia y que en ratito vean el llamado que vamos a hacer, porque la culpa parece que es todo del paciente y no. Es la culpa de los médicos que no educamos, que no damos el tiempo y muchas cosas. Y hablando de eso, primero el siguiente tema es muy importante, porque yo decía desde hace muchos años, siempre nos quejamos, ¿no? Aquí no, que nadie da las pastillas, que no hay, y qué esfuerzos se han hecho, porque México es un país y toda Latinoamérica enorme, donde no toda la gente tiene acceso a sistemas de salud, no todo el mundo tiene acceso a un médico. Incluso muchos nosotros hicimos servicio social, acuérdense, cuando íbamos a las comunidades y no teníamos recursos, e incluso ni experiencia. Y generalmente pues nos quejamos, pero ¿qué hacemos nosotros como médicos, como instituciones por mejorar esta situación? En los últimos años, siempre son las guías de práctica clínica, se han generado protocolos de atención. Esto es diferente. Un protocolo de atención para un médico debe no solo guiarlo, sino también tener los recursos para poder ejecutarlo. Yo no le puedo decir a un médico, dame este medicamento si no lo tiene en la farmacia o no lo puede recetar, porque entonces genera un problema, incluso de no adherencia, lo comentaban aquí. Tú dices, tómate esto, pero luego no hay en la farmacia, pues no hay adherencia, obviamente. Entonces tuve el honor y quiero aprovechar, la doctora Patricia Clark les manda un saludo del Consejo General, que hay un desarrollo de 6 nuevos programas nacionales de atención médica. Y uno de los más importantes, porque así nos lo hicieron ver, es el de hipertensión arterial. Los que estamos en el IMSS sabemos que nosotros ya avanzamos hace algunos años con un protocolo de atención médica, el PAI famoso, y que lo más difícil, porque lo hemos vivido, aparte de la difusión, es la implementación. Porque decíamos hace rato, es un chiste local en el IMSS, medicina basada en la existencia, decíamos. O el cuadro básico, el combo IMSS, ¿no? Cuando se abrió el Compendio Nacional de Medicamentos, ahora tenemos más combinaciones, tenemos más acceso, pero nuestro principal obstáculo eran los médicos. Se quedaban las medicinas en los almacenes porque o no sabían que había, o por si sabían que había no querían cambiar su prescripción, le tenían miedo a la doble o triple terapia. Y pues bueno, hay un nuevo protocolo, hay nuevos protocolos, y yo de verdad quiero agradecer mucho a la doctora Rosalba García y a la doctora Patricia Clark, y también por veo aquí vamos a tener de panelista también un excelente cardiólogo, el doctor Luis Moreno, que también participó. Gracias, Luis. Para que vean, hacer un protocolo nacional, y aquí está Martín, no miento, no es cualquier cosa. Porque primero te enfrentas a mucha política, mucha grilla, que sí, que no, ¿para qué? Y luego ya que lo hiciste, ahora ¿cómo lo implementas? Que es el gran reto. Entonces vamos a escuchar a la doctora Rosal, vamos a tener tiempo para preguntas, y con el doctor Luis Moreno de panelista, que son los que participamos en este programa. Y pues doctora Rosalba, muchas gracias por venir con nosotros. Bienvenida. Un aplauso a la doctora Rosalba. Bueno, pues muchas gracias y agradezco definitivamente el foro. Ha sido un poco difícil coordinar estas actividades para estar el día de hoy en esta presentación, pero bueno, es muy grato para nosotros estar y en un evento tan significativo siendo el Día de Conmemoración de la Hipertensión Arterial el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero primero que nada decirles que no tengo ningún conflicto de interés para participar en este evento. La siguiente, por favor. Es con este. Bueno, no sé si me pueden ayudar el equipo de video. Quiero pasarles primero este video para que sepan y tengan conocimiento de qué son los protocolos nacionales de atención médica, qué son, por qué se hicieron y a quién van dirigidos. Creo que no corre el video, ¿verdad?
El Gobierno de México, comprometido con la salud de las y los mexicanos, tiene entre sus responsabilidades garantizar que la atención médica que se ofrece a lo largo del país sea segura y de calidad. Para lograrlo, la Secretaría de Salud, a través del Consejo de Salubridad General, convocó a diversos especialistas para elaborar los protocolos nacionales de atención médica para primer nivel de atención. Estos protocolos fueron revisados por representantes de instituciones públicas de salud con el propósito de garantizar que sean claros, basados en la mejor evidencia médica disponible y fáciles de seguir. El resultado de este esfuerzo consta de 6 protocolos nacionales de atención médica, de los cuales 4 están enfocados en la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles que causan la mayor carga de enfermedad en México: hipertensión arterial sistémica, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, enfermedad renal crónica y sobrepeso y obesidad, mientras que 2 protocolos se enfocan en la prevención, vacunación a lo largo de la vida y los primeros 1000 días de vida. Estos protocolos permitirán que las y los trabajadores de la salud de primer nivel de atención en México, tanto del sector público como privado, cuenten con criterios homologados para diagnóstico y atención de estas enfermedades. Los materiales están diseñados en formato de infografía para transmitir de manera clara y sencilla la información sobre el tratamiento farmacológico y no farmacológico, así como para identificar el momento en el que debe referirse a un paciente al segundo o tercer nivel de atención médica. Además, contiene códigos QR que permiten a los médicos acceder fácilmente a herramientas digitales y versiones extendidas para evaluar riesgos, confirmar diagnósticos y dar tratamientos adecuados, todo con el propósito de brindar atención médica con calidad y seguridad. Los protocolos nacionales de atención médica pueden descargarse en el portal pronamsalud.csg.gov.mx. Bueno, pues ahí tienen la presentación oficial de los protocolos. Bueno, quiero decirles que como todo esfuerzo del gobierno federal y de la Secretaría de Salud, pues todo esto va alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, que si bien surgió y se formó un poco después de que estuvieron trabajando estos protocolos nacionales de atención médica, todo va alineado junto con el objetivo 2.7, que consiste en garantizar el derecho a la protección de la salud para toda la población mexicana mediante la consolidación y modernización del sistema de salud con un enfoque de acceso universal que cierre las brechas entre la calidad y oportunidad, protegiendo el bienestar físico, mental y social de la población. Y de aquí, pues hay algunas estrategias que están derivadas de este objetivo, que están acordes con el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, en específico en el PRONAM de hipertensión arterial, quiero decirles que este es un instrumento que tuvo y fue elaborado bajo varios criterios sumamente específicos. Es un protocolo sumamente resumido que pretende ser un instrumento de fácil consulta que se base en la mejor evidencia científica y que permita disminuir la variabilidad en la práctica clínica, en el diagnóstico, tratamiento en todos los pacientes solamente para el primer nivel de atención. No va enfocado al tratamiento del segundo ni el tercer nivel de atención. Para su elaboración, pues como dice el video, se llevaron a cabo varias fases. Fue elaborado por especialistas que fueron seleccionados a través de un comité ejecutivo por parte del Consejo de Salubridad General, donde se reunieron diferentes especialistas de diferentes instituciones públicas, del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, para trabajar en la elaboración de este documento. La estructura específica que nos pidieron que tuviera este documento es que fuera un documento solamente de 10 cuartillas máximo. Obviamente, resumir una patología tan compleja como es la hipertensión arterial, pues es sumamente difícil de abordar en un documento que tenga 10 cuartillas. Y solamente nos pidieron que tuviera un resumen ejecutivo de 1 o 2 cuartillas que se constituyó en una infografía. Entonces, el documento cuenta con la versión en extenso, que es muy recomendable que se lea por todos los médicos familiares y médicos de primer nivel, y también la infografía.
En la fase 2, pues se llevó una revisión por pares, tanto por el comité ejecutivo como por médicos especialistas, médicos familiares, especialistas en nutrición y en enfermería. Y finalmente llevó la revisión final que se hizo por parte de autoridades regulatorias, que requirió la revisión general y hasta la preparación editorial y su publicación, que tiene muy poco de que fueron realmente dados a conocer y publicados, aproximadamente menos de un mes. Bueno, específicamente el Protocolo Nacional de Hipertensión Arterial tiene 12 apartados en los cuales se incluye pues una introducción, una parte pequeña de fisiopatología, de repercusión clínica, de cuándo es oportuno realizar el tamizaje, la medición, diagnóstico, estratificar el riesgo cardiovascular y parte ya del tratamiento no farmacológico y farmacológico y a hacer hincapié en cuándo estamos ante una urgencia hipertensiva, cuál es el tratamiento o debiera ser el tratamiento en grupos especiales, los criterios de referencia y el seguimiento. ¿Qué aspectos destacados tiene este Protocolo Nacional de Atención Médica? Bueno, se hizo hincapié dentro de los antecedentes en este tipo de estadísticas. Si bien las estadísticas varían un poco entre lo que reporta la Organización Mundial de la Salud y lo que ha reportado nuestra ENSANUD 2022 y esta ENSANUD continua que va de 2020 a 2023, tenemos una prevalencia de acuerdo a este estudio que es de México y que varía un poco de las estadísticas latinoamericanas de 29.9% de hipertensión. El diagnóstico previo, de acuerdo a este documento, está en 17.7% y de los pacientes que estaban tratados ya con este diagnóstico existía 82.5%, pero solo el 57% estaba en control. Yo creo que a pesar de que este documento muestra que hay un 57% en control, lo dijo muy claramente el colega que me antecedió, o sea, el control muchas veces no llega ni al 50% en estos pacientes. Otro punto muy importante es cuándo vamos a tamizar a los pacientes para que tengan hipertensión arterial. Muchas veces se decía, lo hacemos a partir de los 40 años, lo hacemos antes, desde los 18 años, ¿desde qué edad debemos de tamizar a los pacientes? Nosotros consideramos que antes de los 40 años, aún sin factores de riesgo, los pacientes deben de tamizarse cada 3 años. Y después de los 40 años, deberían de tamizarse cada año. Esto es sumamente importante. Ahora, otro punto fundamental y en el que se ha hecho hincapié en muchos de los manuales y recomendaciones de los protocolos de hipertensión arterial es la medición precisa y correcta de la presión arterial. Ustedes saben que muchas veces no se hace la medición adecuada del paciente en las condiciones que se requiere. El paciente llega corriendo, llega después de haber tomado café, llega después de haber ingerido alguna de las bebidas energizantes y no se da el tiempo esperado para que se quite un poco el efecto de esas sustancias y se toma la presión arterial. Obviamente todas estas mediciones de la presión arterial son incorrectas y nos van a crear un mal diagnóstico en todos los pacientes que tengamos con hipertensión arterial. Evidentemente se ha dado mucho hincapié al uso de dispositivos automáticos y validados que disminuyen el porcentaje de error. Ustedes saben, nos los decía y compartía el doctor Martín Rosas ayer, cómo fue el estudio de campo que él encontró y que lo hemos vivido y que todos los que conocemos los lugares de medicina de primer nivel sabemos que no funcionan los baumanómetros, el baumanómetro le queda grande al paciente o chico, si llega una persona con sobrepeso u obesa, el baumanómetro no es de la medida correcta para hacer una medición al paciente. Entonces, este tipo de cosas que parecen sumamente básicas y hasta cierto punto como no importantes, son sumamente importantes que el médico familiar los tome en cuenta, ¿sí? ¿Dónde estamos colocando el brazalete? ¿A qué nivel estamos colocando el brazalete? Estamos pidiéndole al paciente que vacíe la vejiga. Estamos colocando
a la altura del corazón el brazo, estamos verdaderamente no cruzando las piernas, apoyando los pies, teniendo la espalda recta, o sea, muchas condiciones que no nos damos cuenta. Incluso, pues se toma una medición por encima de la camisa, ¿no?, del paciente. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Y lo he visto en los mejores hospitales también, crean. No solamente en el primer nivel de atención. Nada más por rápidamente se le toma al paciente la presión encima de la camisa. Entonces, bueno, el llevar una medición precisa va a ser fundamental. Ahora, sabemos los escenarios correctos, es lo mismo medir al paciente en el consultorio que medirlo en casa o que hacerle un monitoreo ambulatorio de la presión arterial si se tiene disponible. Bueno, pues todos estos puntos son sumamente importantes. Nosotros consideramos solamente dejar una tabla. Dejamos todavía lo que es presión limítrofe. Sabemos que ya hay una tendencia a comunicar que la hipertensión arterial se puede confundir como elevada. Nosotros no quisimos entrar en esta discusión y dejamos todavía la presión limítrofe, pero sabemos que en todos los contextos y para políticas de salud, la presión arterial elevada se considera mayor de 140/90. Entonces, en este contexto, en el consultorio, nosotros podemos considerar, después de 3 mediciones y un promedio de las 2 últimas, con una diferencia de 1 a 3 minutos, si el paciente tiene hipertensión. Acuérdense que es muy importante también saber y medir ambos brazos para saber si existe una diferencia en milímetros de mercurio en uno y otro brazo, ¿sí? Y también considerar si el paciente se toma la presión en casa, que incluso el paciente si tiene, puede tener una hipertensión enmascarada o una hipertensión de la bata blanca en el consultorio y estar en casa y tener la presión normal, o viceversa, ¿no? Estar en casa, tener la presión elevada y llegar al consultorio y cuando llega con el médico realmente la presión está bien. Entonces, todos estos puntos son fundamentales. ¿Cuántos de ustedes realmente le hacen o saben que el paciente requiere un monitoreo de presión arterial y lo toman en cuenta? A veces, incluso los médicos familiares, llega un paciente al primer nivel de atención ya con estudios realizados a nivel de medio privado, traen un estudio de monitoreo de presión arterial, le dicen al médico familiar que ya le documentaron y su médico particular les dijo que tenían ya un diagnóstico de hipertensión arterial. El médico de primer nivel a veces no le cree al paciente. Es importante que también tomemos en cuenta si ya hay un estudio previo, cuáles son los diagnósticos con este tipo de instrumentos. Entonces, en esta medida se insertó esta tabla. Ahora, mucho se ha hablado durante el transcurso del día y en las pláticas del día de ayer de la importancia de detectar el daño a órgano blanco. Nosotros sabemos que esto tiene importancia al tratamiento y al pronóstico. Y bueno, de alguna forma también alineado con la estrategia de política gubernamental, donde de alguna manera se hizo una firma de un convenio con la estrategia HEARTS de OPS, nosotros decidimos incluir como escala de estratificación de riesgo la calculadora HEARTS. Quiero decirles que se incluyó el QR, donde a través del QR ustedes pueden acceder a través de su teléfono a esta aplicación, pero quiero decirles que no se necesita la herramienta como tal, aunque no tuviéramos un internet disponible para poder abrir la aplicación. Nosotros, con saber que un paciente tiene más de 2 factores de riesgo, como son tener sobrepeso, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, o ser diabético, o tener ya documentado el daño a órgano blanco, nosotros ya consideramos que un paciente es de alto riesgo. Y obviamente es de muy alto riesgo también si ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, o si tiene enfermedad renal crónica o enfermedad cerebrovascular. Entonces, en este contexto, la calculadora que nosotros usemos, o sea, nosotros consideramos, para estar alineados a una estrategia, incluir esta calculadora. Si utilizamos la calculadora Prevent, o utilizamos el Global Risk, o utilizamos la que sea mucho más fácil para documentar el riesgo, es sumamente importante. Ahora, en relación al tratamiento farmacológico, nosotros consideramos, y de acuerdo a la tendencia internacional y la evidencia científica, y ustedes lo saben, se ha revisado ya
que el implementar una terapia en dosis fija y de preferencia en una pastilla que incluya ya por lo menos terapia de combinación dual o triple es fundamental. Entonces, en este sentido, no dejamos de reconocer los esfuerzos que muchos de la gente que está aquí, nuestros colegas, hicieron en relación al esfuerzo de poder incluir en las instituciones de salud pública la terapia dual y la terapia triple. De esta manera se consideró, obviamente, dar la facilidad y de alguna manera promover que el médico familiar implemente la terapia dual, ya sea un IECA o un ARA2 más un calcio antagonista, o un IECA o ARA2 más un diurético tiacídico o tipo tiacídico, de primera instancia en una dosis baja. O sea, sabemos que cada paciente debe de individualizarse, pero de primera instancia a lo mejor podemos implementar una dosis baja en un paciente si no sabemos correctamente si está siguiendo las metas de adherencia que nosotros tenemos y por supuesto considerar también adicionar otro tipo de tratamientos como son los pacientes que tienen riesgo alto, estatina y ácido acetil salicílico. El control de las metas debería ser por lo menos cada 3 semanas o por lo menos un mes. Nosotros sabemos que no vamos a tener o lograr en las instituciones de salud pública una consulta antes de los 30 días en estos pacientes. Entonces, por lo menos antes de un mes, saber cómo está el control del seguimiento de estos pacientes con esta dosis administrada de medicamentos. Una vez que nosotros veamos si hay cumplimiento o no cumplimiento y se logró la meta, podemos pasar al siguiente paso, que sería incrementar un poco más las dosis hasta la dosis tope recomendada en estos pacientes y valorar la meta. Evidentemente nosotros podemos pasar de aquí a la terapia triple, ¿sí? Hay instituciones como el IMSS que ya tienen a la mano en el primer nivel de atención la terapia triple. Esto no quiere decir que si en el algoritmo de aquí, del Protocolo Nacional de atención médica dice solamente terapia dual, no quiere decir que el médico de primer nivel, si ya tiene la terapia triple ahí, no la pueda utilizar. No quiere decir que tengamos un retroceso en decir solamente hasta aquí terapia dual y nos vamos a quedar en la farmacia con toda la terapia triple que hay en el primer nivel. Eso no significa. Si está disponible, debería utilizarse. Pero bueno, evidentemente debería de reservarse para casos que no están siendo no logran las metas o sabemos que el paciente definitivamente pudiera llegar a tener incluso una hipertensión resistente. Si esto fuera así, el paciente requiere de forma evidente un envío al segundo y al tercer nivel de atención. Ahora, también se tocó en el PRONAM los grupos especiales. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Sabemos que los jóvenes hipertensos requieren un enfoque especial y que definitivamente muchas veces hay que diagnosticar si no tienen otro tipo de patologías asociadas como la coartación aórtica o tienen otro tipo de enfermedades como las endocrinas, tiroideas o de otro tipo asociadas. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los pacientes que ya son cardiópatas, que tienen cardiopatía isquémica crónica? ¿Les damos el mismo tratamiento? Adicionamos otro tipo de fármacos como los betabloqueadores. ¿Qué hacemos en los pacientes con fibrilación auricular? Dejamos nada más así la terapia dual, les agregamos betabloqueador o calcio antagonista. Todos estos puntos vienen explicados de forma muy resumida en el apartado de grupos especiales. ¿Qué hacemos con los pacientes con obesidad, síndrome metabólico que pueden tener tendencia a descontrolarse con los diuréticos tiacídicos y elevar los niveles de glucosa? Este tipo de cosas son fundamentales que también las tomemos en cuenta. Como les digo, es un protocolo resumido, pero evidentemente no quiere decir que no podamos ir a consultar las dudas y podamos enriquecer con otro tipo de documentos. Los criterios de referencia, sin duda, son en hipertensión secundaria, en pacientes que tienen emergencia hipertensiva y obviamente daño a órgano blanco, y en las pacientes que tienen enfermedad hipertensiva del embarazo, donde es sumamente delicado el tratamiento de la hipertensión, tanto en todos los trastornos como en la preeclampsia. El seguimiento de los pacientes para los que tienen reciente diagnóstico y para los pacientes que están
tanto en metas de hipertensión arterial, que debería ser por lo menos cada 3 meses, y en los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Y bueno, pues sin duda, esta es realmente un reto, como dijo el doctor Galván. Hasta aquí es el proyecto nacional de hipertensión arterial, pero definitivamente la siguiente fase es la más difícil, la implementación. Se van a publicar, están publicados en línea, se van a repartir a todos los consultorios de primer nivel. La intención es, evidentemente, como les digo, homologar el tipo de tratamientos y tener la disponibilidad de los tratamientos, todo lo que está de alguna manera sugerido, e incluso en el programa aparece una tabla donde se dicen las presentaciones que están disponibles de acuerdo al Compendio Nacional de Insumos de Salud, que se supone que nuestras autoridades nos han prometido que van a estar disponibles. Y bueno, pero evidentemente pues viene la fase más difícil para saber si todo lo que proponemos se cumple y si estamos además haciendo una buena implementación. ¿Y qué hacemos a través de la implementación? Pues no es nada más decir, lo reparto y ahí háganle como puedan, sino que realmente tenemos que capacitar, saber si los protocolos que se publicaron son correctos, si hay dudas, si requieren correcciones, si no son entendibles, si se pueden aplicar, si podemos medir las acciones que estamos proponiendo, porque eso es lo más importante, la medición de indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con la efectividad. ¿Estamos teniendo la cobertura suficiente para los pacientes? ¿Estamos dando el tratamiento correcto? ¿Los pacientes tienen o logran metas de control en todos los hipertensos o en los pacientes de alto riesgo cardiovascular? Este tipo de indicadores son realmente lo que va a definir si sirven o no sirven. Todo son documentos que son perfectibles, que son evidentemente requieren una retroalimentación, y precisamente por eso quiero compartirles lo que es el ciclo de mejora continua de la calidad, ¿no? Ahorita estamos evidentemente en el primer paso, que es planificar. Apenas se planificó, apenas se hizo el documento, viene la siguiente fase, que es implementar. El tercer paso será verificar y saber si esto sirve o no sirve o está pésimamente mal hecho. Seguirlo, evaluarlo y, por supuesto, sistematizar con diferentes procesos si es importante mejorar la estrategia y volver al siguiente paso para volver a planificar. Estamos en un sexenio que no sabemos cómo van a darse las cosas. Seamos abiertos, conjuntemos esfuerzos, de alguna manera es el quehacer de todos nosotros y por eso estamos aquí, uniendo esfuerzos entre sociedades médicas, entre asociaciones médicas. Creo que no hablamos diferentes lenguajes, creo que todos hablamos el mismo lenguaje y lo vemos en foros como este tan exitosos. Muchas gracias y le doy la palabra al doctor Galván. Muchas gracias, doctora Rosalba. Bueno, quiero invitar al doctor Luis Moreno. Voy a presentar al doctor Luis Moreno, es cardiólogo clínico, es ahora hospital de cardiología. Actualmente Luis trabaja en el IMSS, está en la dirección de innovación. Y si ven el foro, lo primero que quiero preguntar, Luis, porque así viene, tú te ha tocado, ¿hay un micrófono por ahí para el doctor Luis Moreno? Por favor. Es más, te ha tocado a ti últimamente ser nuestro supervisor de los protocolos de atención. En el IMSS, si saben, tenemos varios protocolos de atención, no es código infarto, nos lo auditan, ¿no? Hay indicadores. El protocolo de atención integral en hipertensión también se audita, Luis. No es solo hacer un protocolo, como veían, y si realmente el protocolo de atención es más que una guía, más que una norma, porque eso ya implica tener todos los recursos para que el médico y los pacientes tengan la atención que dice ahí. Uno de los problemas que vimos al hacer este PRONAM es que no en todas las, porque está más dirigido, y te quiero que me platiques eso. En el IMSS tenemos asistente médica, enfermera, trabajo social, pero acuérdense cuando ustedes estaban en el servicio social, a veces ni enfermera tenían.
Y es muy bonito decir que la enfermera te tome la presión y que tengas un manómetro digital última generación, pero si no lo tienes, o ni siquiera tienes un manómetro a veces. Entonces ese es el reto. Y precisamente te quiero preguntar, ¿por qué un protocolo nacional, Luis, si ya tenemos uno en el IMSS? ¿Por qué? Muchas gracias por la invitación y bueno, celebro que evidentemente muchos de nuestros maestros que han participado justamente en este tema de la hipertensión desde hace muchos años y que estos logros que hemos alcanzado, pues vamos parados a hombros de gigantes, lo decía Rosalba, ¿no? No son esfuerzos aislados. El Instituto Mexicano del Seguro Social pues cuenta con una ventaja que es la estructura, como tal, ¿no? Desde el primero hasta el tercer nivel de atención, y justamente hace 3 años prácticamente se desarrolla este esfuerzo de tratar de estandarizar la atención a través de los protocolos de atención integral, así se llaman como tal. Pero lo dijo el doctor Galván correctamente, desafortunadamente el sistema de salud no cuenta con los recursos que tenemos en el IMSS. No hay asistente médica, no hay trabajadora social, a veces no hay ni enfermera. Digo, yo hice mi servicio social en Guanajuato y estaba únicamente el médico y a veces me mandaban enfermera, no siempre. Este esfuerzo de los protocolos nacionales de atención médica va dirigido a todo el país y decía el secretario de Salud a llegar hasta el último rincón en el centro de salud rural más modesto, que incluso a veces tiene solamente el pasante de servicio social. Entonces, no son las tablas de Moisés, como lo dijo la doctora Rosalba García, yo creo que esto es perfectible sin duda alguna y este sumar esfuerzos yo creo que nos va a llevar a buen puerto. Incluso en el IMSS, a través de los protocolos de atención integral, nos ha costado trabajo la implementación, lo ha dicho el doctor. En las auditorías hemos detectado que no solamente es construir el documento y lanzarlo, no, pues tenemos que ir a capacitar, tenemos que ir a medir justamente si tuvo los resultados y mejorarlos. Y ahorita estamos justamente en el proceso de mejora de estos protocolos de atención integral, en donde participamos todos nosotros para poder hacer la actualización en este año 2025. Así es, va a haber una actualización, les quiero decir de este esfuerzo, no veo por aquí a Martín, pero pues fue, no sé si la autora Evo Rayo también, que fueron precursores de estos protocolos nacionales que ya hay en el IMSS, que son bastantes, pero lo más difícil es la implementación. Lo vivimos nosotros en Código Infarto, un protocolo todavía que nos acaban de dar la certificación, pero es muy difícil ya la implementación, a pesar de tener todos los recursos. De verdad, los que estamos en instituciones no es tan fácil generar todo un cambio. Y precisamente ese es el reto, doctora Rosalba, la implementación. Ahorita ahorita le voy a dar la palabra al doctor Gómez Álvarez que quiere comentar algo, pero yo quisiera antes de eso preguntarte a ti, porque yo recuerdo en la reunión con la doctora Clara y todo el Consejo de Seguridad General nos pidieron, y les pido yo desde aquí, como asociación, tenemos no solo el deber, sino la obligación de difundir todos los esfuerzos que hace cualquier asociación, cualquier gobierno, cualquier partido político, cualquier gente que sea en beneficio de los pacientes. Nada es perfecto. Nada. Pero si nosotros no difundimos y no apoyamos desde nuestra trinchera, ya vimos los datos de adherencia que nos presentaron. Ustedes imagínense el regaño que nos hacen a nosotros en el IMSS. Si, oye, ustedes están promocionando mucho la triple terapia, pero no la usan. Porque así nos dicen. Ahí están. Tanto la pidieron y no la usan. O están promocionando tantos que tengan ustedes angioplastía, salas de hemodinamia. Pero no hay cateterismos. Entonces, no es así nada más, sobre todo a nivel público, generar las cosas. Entonces, este reto de la implementación, ¿qué han pensado, Rosalba? ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora sí te digo porque yo me incluyo ahí. Porque pues soy parte del IMSS y soy parte de todo el sistema de salud para implementar estos protocolos, y todos los otros que presentaste que son muy ambiciosos. Bueno, sin duda, pues como les digo, no es fácil, o sea, no se necesita una capacitación en implementación. El hacer ciencias de la implementación es realmente el saber medir qué y por qué lo vamos a medir. Estos conceptos que yo les dije, fidelidad, factibilidad, aceptabilidad, realmente lo deberían de tomar en cuenta cuando ahora empecemos a implementar las cosas. No es nada más saber, ahorita no sabemos cuál es el siguiente paso que tiene pensado el Consejo de Salubridad General, pero algo nos han platicado que sí se va a dar como un curso de capacitación en implementación, que tomaremos un curso de capacitación en implementación y que promoveremos evidentemente el ir a las clínicas de diferentes lugares de primer nivel, porque esto no nada más es para implementar en las instituciones de salud pública, sino en los consultorios de farmacia,
Y obviamente en el lugar más recóndito donde nosotros hicimos el servicio social para saber cómo pudieran ser aceptados o interpretados, porque puede ser que no sean claros, ¿sí? ¿Qué tal que en este momento resulta que no tienen claridad los documentos? O sea, evidentemente no los podemos implementar. Están publicados, pero si no hay claridad y hay inconformidad y no hay aceptabilidad del documento, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Sí? El quehacer ahorita es saber si verdaderamente están en condiciones de implementación. Ya se lanzaron. Ahora, lo vamos a hacer correctamente. Se piensa dar una capacitación y plantear a los médicos escenarios clínicos. Esto me lo comentó directamente la doctora Clark. Se piensa plantear a los médicos escenarios clínicos para decirle, si el paciente estuviera en estas condiciones, bajo este contexto, ¿qué harías? ¿Qué tratamiento le darías? No se trata nada más de, a ver, ¿sabes leer el PRONAM? ¿Sabes leer la infografía? ¿Te vas a ir al QR que tiene el link asociado? No, o sea, tenemos que saber si verdaderamente son entendibles o no, y el médico va a poder hacerlo. Yo creo que es un reto sumamente grande, ¿sí? O sea, yo no quiero decir que ya con esto se descubrió el hilo negro, por supuesto que no. O sea, los esfuerzos se han hecho años y años y años atrás, y hay gente aquí que ha sido incansable en comunicar evidentemente esta importancia. Entonces, bueno, pues Muy bien. creo que... Sí, así me gustaría que hay gente que ha trabajado en muchos protocolos, en normas oficiales, por años. Incluso es parte de la visión y compromiso de Greta, no solo en hacer foros así académicos y aquí nos tomamos el café, sino influir en las decisiones públicas. Doctor Gómez Álvarez, usted creo que nos quiere comentar algo. Bueno, primero felicitarte, Rosalba, porque pues, el esfuerzo que se ha hecho en PRONAM y como tú dices, este es el primer paso, pero seguramente la experiencia nos va a ir señalando. Yo quiero señalar un par de cosas. Cuando estábamos justamente en 2020, ¿no? Me parece que estábamos un grupo de colegas y finalmente salió el documento publicado en el Diario Oficial, pues salimos muy contentos porque habíamos roto el paradigma de la monoterapia y habíamos comprendido esto. Entonces se acercó un funcionario, estaba aquí Luisito, en fin, todo el mundo. Se acercó un funcionario y se abrió la puerta y dijo, no se olviden que hay 5 millones de piezas de captopril. Y entonces digo, bueno, pero digo, como diciendo, a ver cómo le vamos a hacer para cambiar esto, ¿verdad? Porque no las vamos a dejar ya tirar a la basura. Bueno, la otra cosa es cuando, por cierto, en el ISSSTE no hay protocolos de hipertensión ni de nada, ¿eh? Por cierto, dicen que los van a hacer, pero bueno, pero cuando llega la triple terapia, por lo menos al tercer nivel, me mandan un oficio diciéndome, doctor, se están caducando las piezas. Entonces, como dice Rosalba, pues la implementación es muy complicada, ¿no? Aún en el tercer nivel, a pesar de que están los profesores, y que, en fin, es complicada, pero bueno, se tendrá que hacer de alguna manera. Hace unos años, cuando teníamos una mejor administración en el ISSSTE, el doctor Mini y yo hicimos varias campañas en las clínicas, porque hay que ir a las clínicas. Si no vamos, si no van a preparar en las clínicas, por más infografías y por más cosas, no se va a lograr mayor cosa. Y una última cosa que quería compartir con ustedes es que, bueno, nosotros estamos muy de acuerdo con esto. Creemos que estos protocolos son sencillos, difíciles de implementar, pero están muy vinculados al abasto, ¿no? Por ejemplo, en el ISSSTE es imposible utilizar este algoritmo de tratamiento porque nosotros no tenemos las presentaciones debajo de las chiquitas, pues, de las combinaciones. Pues no hay, porque cuando nosotros hicimos esta lista, pues pusimos las que utilizábamos, que eran las dosis que se utilizaban convencionales, pero nunca pensamos en meter las dosis pequeñas como un paso previo. Entonces, también esto está muy vinculado con el problema que tenemos ahora del abasto, ¿no? Porque ¿cuántas piezas de dosis chiquitas vamos a tomar, por ejemplo?
Es complicado esto porque además una cosa que tiene mucha antigüedad es de que las presentaciones públicas de los fármacos están hechas exactamente igual que para lo privado. Así, a ti no te dan, digamos, un ARA2 o, digamos, 90 comprimidos para que sean en 3 meses. Entonces tienes que ir a tu médico o a la farmacia. Hay mecanismos de resurtimiento que están funcionando muy difícil, ¿eh? El resurtimiento no es como en otros países, ¿no? Entonces el resurtimiento, entonces las farmacias están súper llenas. Bueno, quería hacer estas, que no es fácil, pero que es posible, es necesario sobre todo, y yo creo que aquí nosotros, pues por lo menos los de Greta estamos puestos, y los de las diferentes instituciones también, aunque a veces no nos hacen caso, pero siempre puestos, ¿no? Es cosa de que nos hablen y recibe pues nuestro apoyo a estos programas, ¿no? Gracias. Y si le quiero pedir al final, doctor, quiero un minutito, doctor, ya sabe, por cuestión, ya tenemos al doctor Pizcos esperando para la siguiente. Menos de un minuto. Están magníficos y como usted lo dice, están basados en la mejor evidencia posible. Evidencia no quiere decir certeza. Entonces, mucha gente puede no estar de acuerdo, pero bueno, esa es la mejor evidencia. Y la mejor evidencia que sí es con la cual tenemos mayor probabilidad de alcanzar el éxito, que nunca es 100. La estrategia. La estrategia es la que hemos aprendido en salud pública desde hace muchos años. Las estrategias basadas en la voluntad, basadas en la educación, son muy tardadas y son muy difíciles de lograr. ¿Qué pasa? Usted le puede decir a la gente que no fume porque se va a morir, ponerle calaveras, educarla, hacer normas sobre el tabaquismo y la gente va a seguir fumando. Las estrategias que sirven son las estrategias no ligadas a la voluntad. O sea, aquí no se fuma, aquí no se fuma. Aquí no se fuma, y eso es lo que sirvió. Bueno, entonces, en esto, ahí está, tienen clarísima. Una de las primeras cosas que platicamos era que precisamente se iba a tardar muchísimo tiempo en educar al médico a que abandonara la monoterapia y cambiara a la terapia doble. Que el camino que se tiene en algunas instituciones es posible, cerrarle el camino al médico para que no recete monoterapia. Entonces decíamos, la monoterapia es indicación del especialista, es al revés. Si el médico de primer nivel necesita recetar monoterapia, tiene que pedir al especialista que la recete. Estas son estrategias, no, porque es muy romántico y precioso, hay que educar y educar y educar, pues sí, pero eso tarda años y la verdad, la mayoría de las veces fracasa. Entonces, ese es simplemente mi comentario, muy molesto como siempre, pero pues ya me toca hacer así. Gracias, doctor. No, y la verdad, muchas gracias. Y quiero terminar porque, y es un mensaje del grupo de expertos a todos, ustedes también son parte. Como decía, tenemos la obligación de apoyar todos los protocolos del IMSS, del ISSSTE. Y hay una noticia, el doctor Hernández, que muchos años dirigió la norma oficial mexicana y ahora ya se desapareció. Aquí está Miguel Díaz de Senapresa y me acaba de informar, doctor, que una estrategia que van a hacer es vincular esos protocolos a la norma. Y eso es lo que viene, ¿verdad, Miguel? Para el año que entra, ya le doy la noticia. Ayer que usted nos decía que ya está, doctor, ya ve lo que salió aquí de Greta para que vea. Entonces, el año que entra se va a vincular, ya están aquí, estos protocolos de atención con la norma oficial mexicana. Y seguramente muchos de los que están aquí van a participar en esa norma oficial mexicana que usted muchos años y todos muchos de aquí estuvieron dirigiendo. Miguel, si quieres dar un mensaje muy corto nada más para que lo comentes, si le pueden pasar a Miguel de Senapresa y ya para continuar con el siguiente panel. Muchas gracias. Sí, en ese sentido, siendo consistentes con lo que mencionaban hace un rato de la fase en la que están los PRONAM, la idea del PRONAM, ya bien decía hace rato, ya había un PAI, pero solo era institucional. Entonces la idea es que se transversalizara esa homogeneidad del tratamiento y ahora lo que sigue es, primero,
se logró no hacer la cancelación, que había el sexenio pasado una propuesta de cancelar las NOM, se detuvo eso. Obviamente las NOM no están vigentes porque quinquenalmente la de hipertensión es de 2010, sin embargo, ya se suscribió para que salga en el diario oficial a finales de mayo el suplemento de normalización para el próximo año, porque para este ya no da tiempo, y se inician los trabajos. Una vez que se publique, se pueden iniciar los trabajos de revisión con vías de hacer la actualización lo más expedita que se pueda. Y obviamente tiene que ser el enfoque de las NOM, que ahora les queremos dar, es que sean normas muy pragmáticas, que no sea un mamotreto de 400 hojas, sino una norma muy pragmática que cualquiera la pueda leer y que tenga documentos vinculantes como es el PRONAM, para que si en su momento, como bien decía el doctor Alcocer, hay necesidad de hacer algún cambio, se pueda hacer expedito y no tenga que hacerse todo un rollo para hacer el cambio. Ese es el tema. Pues excelente noticia, como ven, pues un aplauso, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. También a la gente que nos está viendo por YouTube. Vean qué importante es y qué complejo es a veces lo que está aquí y llevarlo a la práctica. Ese es lo más complejo. Pues muchas gracias y seguimos. Yo me quedo aquí porque... Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Una foto, por favor. Ven, Luis. Bueno, pues mire, continuamos también pues, este Día Mundial de la Hipertensión. Vean qué temas tan interesantes de discusión, de debate público. De eso se trata. Ahorita otra vez, nuestro galardonado del día de ayer, el doctor Daniel Pirscos, tengo el honor de presidir este panel, porque ayer lo comentaba el doctor Daniel Pirscos, o sea, él es una persona que es líder. Ayer, Daniel, disculpa, pero pues ya sabes, ayer tu currículo es bastante. Yo sé que tú eres, vamos a decir como decimos en México, Daniel, sencillito en Argentina, así les decimos nosotros, tú lo has oído. Y Daniel, pues es un precursor en toda Latinoamérica, en Argentina, tiene muchos cargos y actualmente en la SIAC. Y la verdad, Daniel, es un honor. Sabemos que ibas a estar con nosotros por cuestiones ajenas a tu voluntad, nuestra voluntad, no estás, pero estás. Todo ha estado con nosotros desde ayer y nos va a hablar de un tema muy interesante. Y también quiero agradecer particularmente aquí el apoyo, Daniel, si me permites, de Omron. Omron, desde que nació Greta, y lo hemos platicado, incluso Omron Academy, ha sido fundamental para los talleres de educación que hemos hecho en todo el país, incluso con Daniel en Latinoamérica, que tú eres el líder de Omron Academy, Daniel, para Latinoamérica. Se han dado muchísimos cursos sobre medición correcta, sobre hipertensión del embarazo, sobre detección. Pero ahora el tema que vamos a hablar, y que es bien interesante, y te voy a dar ya la palabra, es este tema de innovación tecnológica para el manejo de la hipertensión arterial, y algo muy importante, y que es una de las complicaciones más graves de la hipertensión arterial, que es la fibrilación auricular. Sin más preámbulo, voy a dejar a Daniel y les comento que vamos a tener al doctor Humberto Álvarez López de Greta como parte del panel. Lamentablemente el doctor Sergio Moisés, él trabaja en el Senado, ¿saben? Entonces tuvo que estar fuera, pero vamos a tener al doctor Humberto Álvarez como comentarista, que es nuestro director de innovación y tecnología en Greta y también es experto en temas tecnológicos. Así que Daniel, por favor, bienvenido y adelante con tu charla. Un aplauso para el doctor Daniel Pirscos, por favor. Buenos días, Héctor, y buenos días a todos los colegas de Greta presentes en esta reunión científica. Hoy hace 18 días que tuve un infarto y eso es lo que me impidió asistir para estar con ustedes, lo cual hubiera disfrutado muchísimo. Fueron al principio días complejos, angioplastias, 3 stent, taquicardia ventricular, insuficiencia cardíaca, pero bueno, ya estoy bien, recuperado, y he tomado la decisión de seguir molestando a la humanidad
Así que acá estoy, y aunque ustedes no lo crean, desde el infarto en estos 18 días debe ser mi cuarta o quinta presentación, confirmando que no voy a dejar de molestar a la humanidad. Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve bien, Héctor? ¿Se ve bien? Bueno, espero que sí, que se vea bien. Si no, me avisan cualquier cosa A ver, o Daniel, si ya salió. A ver, adelanta tu presentación, por favor. Ya está. Listo. perfecto, buenísimo. Bueno, como decía Héctor, el tema de mi presentación es innovación tecnológica para el manejo de la hipertensión arterial y la fibrilación auricular. Y un poco voy a estar contándoles qué hemos hecho en los últimos 5 años en muchos de estos proyectos, apoyando y acompañando con Greta y con muchos colegas mexicanos que verdaderamente tienen muchas ganas de trabajar en estos proyectos de innovación. Esto es la última publicación del mes de medición de la hipertensión, una iniciativa generada por la Sociedad Internacional de Hipertensión. Esta publicación es del año 2022 y en realidad lo que termina de confirmar esta publicación es el pobre control de la presión arterial que hay a nivel mundial, con pequeñas diferencias entre distintas regiones del mundo. Como ven ustedes, a nivel mundial solo el 26,1% de la población de hipertensos tiene las cifras de presión arterial por debajo de 140-90 milímetros de mercurio. Es decir, que solo 1 de cada 4 pacientes con hipertensión arterial tiene sus cifras en metas terapéuticas. Esto claramente debe ser una alarma para todos los médicos, para los distintos sistemas de salud pública de todos los países, porque evidentemente está mostrando un tremendo fracaso en los paradigmas que hemos usado hasta ahora para asistir a estos pacientes. Entonces, esto es un gran disparador para que busquemos innovaciones para mejorar el control de la presión arterial a nivel mundial. Y los sistemas sanitarios en el siglo XXI enfrentan una serie de desafíos, como son el crecimiento poblacional y como consecuencia de eso el aumento en la necesidad y en la demanda de servicios sanitarios. Pero además de este incremento en la demanda, estamos frente a un envejecimiento de la población, por lo tanto estamos atendiendo cada vez pacientes más enfermos y nosotros, los médicos, tenemos que gestionar un volumen de información explosiva. Yo estudiaba en una biblioteca en la Universidad Nacional de Rosario y queda claro que con el volumen de información que se genera diariamente, anualmente, es imposible que uno pueda estar completamente actualizado, aunque sea un subespecialista. Y en este escenario, con lo que les he comentado, nosotros tenemos la obligación, se nos exige una buena calidad de atención sanitaria en además un entorno de limitaciones financieras y contención del gasto. Todos los países latinoamericanos, sin excepción, estamos frente a desequilibrios financieros muy significativos que hace que la inversión en salud se reduzca día a día, año a año. Y entonces Robert Carey publica esta enunciación de cuáles son las barreras potenciales para alcanzar una buena prevención cardiovascular. Por supuesto, la falta de cobertura sanitaria y la falta de acceso
al sistema sanitario. En mi país, la gente en el sistema público tiene que ir a las oficinas a las 2 o 3 de la mañana para tratar de conseguir un turno que lo atiendan a las 8 de la mañana, y muchas veces después de esas 5 o 6 horas de espera a la intemperie, con temperaturas a veces bajo cero, se van sin su turno para que lo asistan en la prevención cardiovascular. Hay ausencia de servicios para los cuidados sanitarios. Por otra parte, tenemos limitaciones para estratificar el riesgo, no medimos adecuadamente el riesgo, muchos de los estratificadores no son validados ni calibrados para la población que estamos evaluando, y hay fallas para reconocer la hipertensión enmascarada. Como ayer se habló mucho sobre este tema, la presión arterial es un parámetro biológico con alta variabilidad, y una de las variabilidades que podemos encontrar es la hipertensión enmascarada, y muchas veces, como les voy a mostrar ahora, no tenemos herramientas para diagnosticarla. Y después, la inercia médica terapéutica. El doctor Luis Alcocer termina de generar una declaración que que él va a exponer dentro de 3, 4 horas, a las 3 de la tarde de México, 6 de la tarde de Argentina, porque tenemos fallas para tratar la hipertensión enmascarada, para iniciar el tratamiento cuando el riesgo cardiovascular está elevado, y para intensificar el tratamiento cuando el paciente está tratado pero no alcanza las metas. Además, tenemos limitaciones para educar a nuestros pacientes. Hay autoritarismo médico, es decir, no se discute, conversa y se llega a conclusiones que sirvan tanto para el paciente, que es el más importante, y el médico. Hay recomendaciones y consejos médicos inadecuados sobre estilo de vida saludable. Por supuesto que el paciente tiene baja adherencia a las modificaciones del estilo de vida y la prescripción de medicamentos. No hay monitoreo remoto, como les voy a mostrar más adelante, y su reporte. Hay bajo reconocimiento del paciente y el proveedor de salud a las metas terapéuticas, y hay una ausencia de seguimiento sistematizado. Prueba de las limitaciones que tiene para el diagnóstico esta variable biológica que es la presión arterial, les quiero mostrar este monitoreo ambulatorio de presión arterial. Fíjense, este paciente está verdaderamente hipertenso, pero si yo lo controlo a las 5 de la tarde, por algún motivo milagroso en esas 2 o 3 horas, el paciente está normotenso, pero el promedio de presión arterial está elevado. Y no solo eso, hay un ascenso matinal exagerado de su presión arterial, es decir, parámetros de variabilidad biológica que ponen claramente en riesgo a este paciente, donde podemos tener hipertensión oculta y el paciente tiene un fenotipo de alto riesgo cardiovascular. Y también en este sentido, el monitoreo domiciliario de la presión arterial puede sernos muy útil. Este es un reporte en PDF que me manda uno de mis pacientes. Fíjense que se elimina en un registro de 4 días el primer día, y estos son los promedios mañana-noche, el promedio noche y las diferencias. Pero fíjense qué es lo que pasa. Este paciente también en el monitoreo domiciliario de la presión arterial tiene un ascenso matinal exagerado de la presión, y esto lo convierte en padecer un fenotipo de alto riesgo. Es decir, no cabe la menor duda que la presión de consultorio es totalmente insuficiente para diagnosticar adecuadamente y el manejo terapéutico de nuestros pacientes. Y entonces surge la idea de la e-health, la telesalud, la telemedicina. Y este es un metaanálisis muy interesante de múltiples estudios, donde fíjense que el automonitoreo domiciliario, pero sin ningún tipo de feedback, reduce en algo la presión arterial
pero esta reducción no es estadísticamente significativa. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente se mide la presión en domicilio, pero tiene un feedback ya sea por correo electrónico o por teléfono? Ya el descenso de la presión arterial sistólica alcanza significación estadística. Y si a esto se agrega, además del feedback telefónico o por correo electrónico, la educación del paciente, el descenso todavía es más significativo, como el automonitoreo de la presión arterial, la teleconsulta y la consejería. Entonces, no solo es suficiente que el paciente se mida la presión en su domicilio o que se le haga un monitoreo ambulatorio de presión, si esto no va acompañado de medidas activas para verdaderamente reducir su presión arterial. Entonces, en este escenario, en el 2020, la Organización Mundial de la Salud decreta en el año de la medicina cardiovascular la salud digital y la innovación, centrada en algo a lo que en este simposio congreso de Greta se ha dado mucha relevancia: la inteligencia artificial. Entonces, obtener electrónicamente a distancia información del paciente desde su examen físico, análisis, características demográficas, un electrocardiograma, como vamos a ver, y aún imágenes, esta información recibirla en un laboratorio central, en un core central, y generar feedback continuo, tanto con el médico como con el paciente, para mejorar el flujo de trabajo, asegurar el diagnóstico y mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que ocurrió con la pandemia? Previo a la pandemia, la telesalud e-health era casi inexistente. Fíjense, entre el año 2014 y el año 2018, menos del 1% de los contactos entre proveedores de la salud, y pacientes, tanto pacientes ambulatorios como pacientes en el departamento de emergencia, era casi inexistente. Y en esos años, a pesar de que hubo un crecimiento, sobre todo al alta de los pacientes hospitalizados, la e-health no tenía ningún tipo de impacto. Y quizás, ¿qué es lo que nos enseñó la pandemia de COVID? Es que al paciente le ocurrían muchas cosas que no nos enterábamos, y este fue el primer trabajo que hicimos acercándonos a la tecnología, tratar de saber qué es lo que pasaba con el paciente ambulatorio que estaba en riesgo cardiometabólico. ¿Y qué es lo que vimos? Que durante la pandemia, 1 de cada 3 pacientes tuvo problemas de acceso al medicamento y que 1 de cada 6 discontinuó su tratamiento. Y estamos hablando de pacientes de alto riesgo cardiometabólico. Así que evidentemente es necesario un feedback con los pacientes para mejorar estos temas de accesibilidad, financiabilidad, adherencia y persistencia al tratamiento. Y vimos también con esta metodología, que hoy es considerada obsoleta, pero que para nosotros en aquel momento fue bastante desafiante, que la frecuencia de depresión mayor medida por un algoritmo específico para este objetivo se había incrementado a casi el 40% de la población. Y esto se asociaba a malos hábitos de vida, baja ingesta de frutas y verduras, baja actividad física, reducción de los alimentos, que los pacientes que más medicación tomaban eran los que más se deprimían,
que las mujeres se deprimieron durante la pandemia más que los hombres y que se duplicó la pobre adherencia al tratamiento. Si hubiéramos estado preparados previo a la pandemia con algún tipo de soporte de telesalud, de telemedicina, seguramente muchas de estas cosas no hubieran ocurrido, pero la pandemia nos ayudó a aprenderlas y a mejorar y seguir el camino en el que estamos hoy. Este proyecto, como ven ustedes, incluyó más de 60 médicos latinoamericanos y este fue el primer aprendizaje, la posibilidad de que todos los latinoamericanos nos podíamos reunir en proyectos comunes, obtener resultados y beneficiarnos todos los países. Y en este contexto publicamos estos 5 estudios describiendo la situación epidemiológica, como les decía, el nivel de depresión, si la gente se vacunaba o no, y si esto afectaba por igual a ambos sexos o no, y a diferentes países. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la telesalud en la prepandemia y lo que pasó con la telesalud en la pospandemia? Fíjense, esto es marzo a junio del 2019, 36 millones, casi 37 millones de pacientes, prácticamente en cualquier patología, diabetes, hipertensión, comportamiento humano, diagnósticos crónicos, era inexistente. Pero ¿qué es lo que pasó en marzo a junio del 2020? Casi se incrementó de menos del 1% al 25% los contactos por telesalud en diabetes, en hipertensión arterial, casi al 50% en cuanto a recomendaciones de hábitos de vida, y así lo tienen ustedes para el tratamiento del cáncer, los cuidados de los niños y otros diagnósticos de enfermedades agudas y crónicas. Es decir, que el cambio de paradigma fue disparado por la pandemia. Y en este escenario, entonces, la Sociedad Internacional de Hipertensión, la Federación Mundial de Hipertensión y la Sociedad Europea de Hipertensión publican este paper, esta toma de posición para el manejo virtual de la hipertensión durante la epidemia de COVID. Y fíjense, no es necesario tener ni gran tecnología ni un centro de salud espectacular, que hay recomendaciones para el control virtual de esta enfermedad, tanto básicos como más especializados, poniendo al paciente en el centro de la escena, la obtención domiciliaria de los datos, su transmisión a un centro, a un laboratorio central, a un core central, esta información llegando a los médicos y el médico siendo una fuente de educación y ajuste del tratamiento a distancia, sin necesidad de tener contacto directo con el paciente. De modo tal que entonces, con este esquema, el médico en el centro el paciente, perdón, en el centro de la escena, se podría recomendar dietas con bajo contenido en sodio, el manejo del peso, tutoriales para realizar ejercicios, controlarles la frecuencia cardíaca y la presión arterial, controlar la adherencia a los medicamentos y los efectos adversos y ver cómo está su salud mental. Y para eso se necesita equipo de salud. Ese es el otro paradigma que estos programas que les voy a ir presentando necesitan romperse para que funcionen. Necesitamos trabajar con múltiples especialidades, con múltiples profesiones, para que el trabajo en equipo sea beneficioso. Obviamente, un especialista en hipertensión, pero también un farmacéutico, un entrenador en cuanto a estilo de vida saludable, un nutricionista y trabajadores de la comunidad que soporten la vida rutinaria del paciente. Obviamente,
el equipo puede estar formado por distintas maneras, no necesariamente con este esquema, pero el concepto que nos debe quedar es el concepto de trabajo en equipo con múltiples disciplinas que nos complementemos para realizar nuestra tarea. Y entonces, hace algunos años, con Greta, con el capítulo del Consejo de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Interamericana de Cardiología y ANCAM, la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, nos preguntamos si Latinoamérica podría tener barreras para implementar este tipo de trabajo en equipo y a distancia, y vimos que evaluando el 55%, perdón, y la Sociedad Interamericana de Hipertensión Arterial, que el 55% de la población mundial tenía acceso a Internet, que el 70% de los hogares a nivel mundial tenían al menos un teléfono, que Latinoamérica tiene 650 millones de habitantes y 440, es decir, 2/3 de la población latinoamericana tiene un teléfono celular, y que el ecosistema digital de Latinoamérica no era el mejor del mundo, pero tampoco era el peor, y que tenía una situación bastante equilibrada, obviamente con alta diversidad de los costos de servicios, países más baratos, países más caros. Entonces, fíjense lo que les decía, de 440 millones, o hoy 650, en el 2021 el 67% eran usuarios de Internet, y que en el ecosistema la inclusión digital en Latinoamérica era al menos del 50%, con una penetración en áreas urbanas de aproximadamente el 60%, y en áreas rurales un poquito menos, 10 a 40%. Fíjense, en México puntualmente hay digamos, alrededor de 90 millones de individuos que son usuarios de Internet, es decir, la gran mayoría de los mexicanos. Y entonces entrevistamos a 1.800 médicos latinoamericanos en lo que fue, digamos, nuestro segundo gran trabajo para llegar a la implementación, algo que se discutió en la charla previa, si podemos implementar esto o no en Latinoamérica. Y vimos que el 97% de los médicos latinoamericanos tienen acceso a Internet en sus consultorios, que más del 90% tienen disponibilidad de hardware en su consultorio, y que el 50% de los médicos ya en ese momento estaban predispuestos para trabajar en telemonitoreo. De hecho, como van a ver, muchos de ellos ya estaban trabajando en eHealth y salud. Y entonces, 2/3 partes de los médicos consideraron que el telemonitoreo era importante para mejorar la adherencia y la persistencia al tratamiento, que poquito más de la mitad consideraba al telemonitoreo importante como complemento de la consulta, pero que 2/3 estaba requiriendo entrenamiento en telemonitoreo. De hecho, como les decía, el 44% de los colegas latinoamericanos que contestaron la encuesta ya para este año 2021-2022 estaban realizando tareas de e-salud, de telemonitoreo, telesalud, como ustedes quieran decirles, aunque las definiciones sean imprecisas. Entonces queda claro que la telemedicina es una herramienta tecnológica que se plantea como facilitadora para resolver los problemas en la provisión de servicios sanitarios tradicionales. Y esto afectará a todas las etapas de la atención sanitaria.
Así como hablamos y vamos a hablar ayer de inteligencia artificial y dijimos que en el futuro va a haber dos tipos de médicos, los médicos que hayan aprendido a trabajar con estas herramientas y los médicos que no hayan aprendido a trabajar estas herramientas, y que esos médicos que aprendieron van a ser sumamente beneficiados. Y por lo tanto se modificará el rol de los profesionales, la forma de interacción médico-médico y médico-paciente. Esto es inexorable, es algo que se viene, que tenemos que aprender, que tenemos que formar equipos de salud para utilizarlo, aplicarlo. Está claro que tiene implicancias éticas y legales, porque hay una responsabilidad en la toma de decisiones por parte de los profesionales, cómo se cuida la privacidad de los datos y la seguridad de la información, y si es necesario o no que el paciente nos brinde un consentimiento informado. Y obviamente se deberán considerar factores financieros, de recursos humanos y organizativos, de tecnologías e infraestructura. ¿Quién y cómo va a financiar esto? ¿Y cuál va a ser el honorario médico en esta práctica de telemedicina? Y obviamente la necesidad de equipos de salud, cómo se arman los equipos de salud. Y entonces va a haber aspectos legales, los hay, e institucionales que definen la instauración de la telemedicina en el interior de una organización. Todavía muchos países no tienen una ley, una legislación, y los que la tienen, como el nuestro en la Argentina, la verdad es que está bastante poco clara. Necesitamos avanzar en temas legislativos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Hay barreras culturales, barreras estructurales y barreras financieras. Es decir, no es que es todo fácil la implementación. Hay una pobre educación informática entre los trabajadores de la salud y los pacientes. En los sistemas que nosotros estamos implementando se necesita mucho soporte tanto para el paciente como para el médico, porque todos nos tenemos que familiarizar con la forma de transmitir la información. No siempre los sistemas son amigables. Hay carencia de un adecuado conocimiento e implementación de guías de telemonitoreo para los médicos, de hecho casi son inexistentes. Hay desconocimiento sobre la importancia de la detección de factores de riesgo y control. Grupo Greta no es generalizable. Grupo Greta es una élite de profesionales que trata de diseminar a la mayoría de los médicos mexicanos y al sistema de salud mexicano buenas prácticas médicas, pero es un grupo pequeño comparado con la cantidad de médicos mexicanos que atienden pacientes con hipertensión o con riesgo cardiovascular. Y hay una necesidad de una evidencia más robusta sobre los beneficios del telemonitoreo, enfocada en estudios sobre soluciones de telemonitoreo. Hay barreras estructurales, hay falta de una adecuada infraestructura, red móvil, internet, hogares conectados. Necesitamos dispositivos simples y amigables, como le decía, posiblemente integrados a los teléfonos, tablets o aplicaciones domiciliarias. Y la necesidad de asegurar la seguridad de los datos, la integridad y la privacidad. Y dentro de las barreras financieras, la necesidad de sistemas costo efectivos, necesidad de contar con dispositivos baratos e integrados y la falta de modelo de reconocimiento de los honorarios médicos. Hoy todavía no tenemos en claro cómo se va a financiar, cuáles van a ser los honorarios de nosotros los médicos para todo esto. Y entonces le quiero mostrar una siguiente etapa de nuestro desarrollo, que fue el Registro Interamericano de Vacunación de Influenza y Neumococo, CORVAC Américas, donde incluimos más de 21.000 individuos, y entonces esta es una información muy difícil de manejar,
y entonces ahí generamos nuestra primera plataforma web customizada para el proyecto. Fue un nuevo desarrollo tecnológico. Acá voy a cerrar mi presentación y los voy a invitar a compartir entonces lo que fue la plataforma web interactiva que se desarrolló. No sé si se ve en este momento, pero básicamente esta es nuestra plataforma web, donde fíjense, instantáneamente podemos interactuar con los datos. Perdón, perdón, no entré a la página correcta. A ver si es esta. No, tampoco. Perdón, no ha quedado abierta, entonces pensé que la había dejado abierta. Les voy a mostrar cómo funciona una plataforma web interactiva customizada para un proyecto determinado que nos ayuda al manejo de grandes volúmenes de información a través de lo que se llama Business Intelligence, es decir, lo que es inteligencia de negocios. Ahí te veo, Héctor. Creo que ahora sí se está compartiendo, ¿no es cierto? Hay una imagen que dice Zoom nada más y se ve tu... Ahora, eh, no, se ve la parte de Zoom nada más. bueno, ahora vamos a entrar entonces de nuevo a ver si puedo compartirla. Ahora sí. ¿Se ve ahora? Se ve un mapa, exactamente. Eso es. Bueno, entonces acá ustedes tienen los 21.425 pacientes. Fíjense, si yo marco México, instantáneamente me va a los pacientes que se incluyeron en México y se los compara con el resto de la muestra. Si yo, por ejemplo, voy a Ecuador, donde se incluyeron 3.020 pacientes, inmediatamente compara las características, género, nivel de educación, ingreso económico, rango etario de los pacientes incluidos en Ecuador. Pero podemos avanzar mucho más. Por ejemplo, puedo elegir un país. Vamos a elegir México. Acá está. Vamos a incluir solamente mujeres de México y vamos a incluir solo mujeres que tengan entre 61 y 70 años. Y fíjense cómo se va adaptando en forma instantánea ahora las mujeres que tienen estudios secundarios y así sucesivamente podemos ir afinando en forma dinámica, en forma interactiva para obtener, mientras se va desarrollando el estudio y al final del estudio, para hacer todo tipo de evaluación y análisis. Es decir, que estas plataformas interactivas web que utilizan inteligencia artificial, en este caso Business Intelligence, son muy útiles para el manejo de grandes volúmenes de pacientes. Y entonces ahora voy a seguir diciéndoles entonces, se ve de nuevo la presentación, Héctor. Sí, por supuesto, adelante, Daniel, sigue. Cómo el servicio de telemedicina requiere un trabajo multidisciplinario, por lo que es necesario el uso de formatos de información y comunicación completos, sistematizados y estandarizados que permitan la intervención compartida. Es decir, que todos usemos el mismo sistema de trabajo con las mismas tecnologías para avanzar. Y esto en realidad que les estoy diciendo no es nuevo. Ya fíjense, en el año 2019, el American College de Estados Unidos y el American Heart Association, con clase de recomendación 1 y nivel de evidencia A, recomendaban un enfoque terapéutico basado en equipos para controlar los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. En este escenario desarrollamos este proyecto, que es el que estamos
en el que estamos trabajando en este momento, que fue evaluado y aprobado por la Academia de la Sociedad Interamericana de Cardiología y auspiciado por Omron Healthcare, que es el estudio Modo PAFA, un proyecto de investigación de monitoreo domiciliario de la presión arterial y detección de fibrilación auricular subclínica en pacientes hipertensos de moderado o alto riesgo de padecer esta arritmia. Y lo interesante, 2 médicos con 2 ingenieros en sistemas. Es decir, necesitamos el apoyo, como les decía, de múltiples especialidades, gente que nos pueda hacer todo tipo de soporte. Y entonces calculamos que para detectar 25 nuevos eventos de fibrilación auricular, deberíamos enrolar 499 pacientes para que esta detección tenga un margen de error del 5% con un nivel de confianza del 99%, y seleccionamos 25 investigadores de México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. ¿Qué pacientes estamos incluyendo? Pacientes hipertensos de ambos sexos mayores de 75 años, porque todo individuo mayor de 75 años, por definición, es de alto riesgo de tener fibrilación auricular, obviamente pacientes hipertensos, o pacientes entre 65 y 75 años que tengan al menos uno de los siguientes factores de riesgo: obesidad, diabetes tipo 2, síndrome de apnea obstructiva del sueño, electrocardiograma con patente de sobrecarga ventricular izquierda o hipertrofia ventricular izquierda en el ecocardiograma, dilatación de la aurícula izquierda, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mayor al 50%, ingesta de bebidas alcohólicas y la presencia de extrasistolia supraventricular frecuente. Y excluimos a los pacientes que hubieran tenido cualquier tipo de antecedente de haber padecido una fibrilación auricular. Esto es decir, estamos buscando pacientes que tengan fibrilación auricular silente y que por lo tanto los ponga en riesgo de padecer un evento cardioembólico. ¿Cómo definimos moderado a alto riesgo de padecer una nueva fibrilación auricular? Con estos 2 scores, el score HARM-2-AF y el score de Taiwan AF modificado. Para ser de moderado o alto riesgo, los pacientes deben tener un score HARM-2-AF igual o mayor a 5 o un score de Taiwan AF modificado mayor o igual a 4 puntos. Para la detección domiciliaria de fibrilación auricular, estamos usando un equipo Omron Complete con tecnología cardia integrada. Esta tecnología ya ha realizado más de 50 millones de electrocardiogramas a nivel mundial, y el porcentaje de pacientes con resultados interpretables según el algoritmo es del 95%, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 86%. Es decir, como ven ustedes, valores muy similares a lo que podría ser la interpretación por parte del médico. Para ello generamos nuevamente una plataforma interactiva, customizada, que se puede completar en no más de 3 a 4 minutos, y una vez que se completó, el médico ya recibe su primer feedback. ¿Cuál es el riesgo según el score de Hertz, el riesgo cardiovascular, y cuál es el riesgo del paciente según el score 2 y el score OP? También inmediatamente recibe los resultados de evaluación de su score de fragilidad y los scores de riesgo de fibrilación auricular. Como ven ustedes, la información es totalmente anonimizada,
ningún otro médico participante ni el core central podemos conocer cuál es el nombre y apellido del paciente, solo lo conoce el médico que está incluyendo al paciente. Durante una semana el paciente hace 2 registros matinales de presión arterial y 2 registros vespertinos y 2 registros de electrocardiograma de 30 segundos matinales y otros 2 registros vespertinos. Y al término de la primera semana, de la semana 1, nos envía el PDF al core central para que quede en su historia clínica customizada. Y nos envía, como ustedes ven, los registros de electrocardiograma de 30 segundos para tratar de detectar en el core central, en el laboratorio central, los episodios de fibrilación auricular. En definitiva, y para ir cerrando con esta que es mi última diapositiva, estamos generando lo que creemos que es una tecnología disruptiva para el manejo de la hipertensión y la fibrilación auricular, que nos permite con herramientas de inteligencia artificial, a través de la aplicación móvil, recopilar la información del paciente y llevarla a una plataforma central, cumpliendo con las leyes y regulaciones locales para que los datos estén siempre protegidos. La plataforma central recopila la información y genera alertas, como vimos, el riesgo cardiovascular, el score de fragilidad, el riesgo de tener fibrilación auricular. El médico analiza la información en una pantalla de control y toma decisiones, y hay un centro de soporte que asesora y da soporte al paciente y al médico para el registro de datos y la atención primaria a las alertas que brinda el sistema. Bueno, agradezco, Héctor, por la invitación, muy feliz de haber vuelto a compartir con el grupo Greta la posibilidad de mostrarles lo que hemos hecho en estos últimos años. Buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Te invito al doctor Humberto. Les comentaba que lamentablemente el doctor Sergio no pudo estar con nosotros, pero bueno, les manda un gran saludo. Primero, efectivamente, como ven, tenemos con Daniel un largo trabajo, Daniel, desde hace algunos años. Hemos estado trabajando en telemedicina con Greta, hemos hecho mucho trabajo en Latinoamérica. Y este proyecto, donde gracias por invitarnos, invitaste al grupo Greta y estamos participando, entre ellos aquí está Humberto. Quiero preguntarle a Humberto directamente sobre este último proyecto de innovación. Tú has ingresado a algunos pacientes. A veces la tecnología, sobre todo los adultos mayores que estamos viendo ahorita, que es parte del protocolo, de más de 65 con factores de riesgo y 75 puede ser una barrera. ¿Tú qué has visto en esta parte? Porque ya en la práctica hacer el protocolo es otra cosa, ¿no? Cuando vemos ahí, se requiere mucho tiempo, se requiere gustar la investigación, ¿no? Ustedes saben, en todos estos protocolos, los investigadores como Daniel, ¿no? Lo hacen de verdad con mucha pasión y tienen muchos colaboradores. ¿Qué te has enfrentado tú, Humberto, en este protocolo que ya has ingresado pacientes? Bien, bueno, hola Daniel, gracias por estar aquí y gracias por invitarnos a este proyecto en el cual estamos participando Héctor Galván, la doctora Silvia Palomo y yo. Y Enrique también. Y Enrique Díaz y Díaz. Bueno, yo he ingresado 2 pacientes. Al principio parecía complicado porque no le entendíamos bien qué es lo que teníamos que hacer. Nos quedó bastante claro y una vez que ingresas el primer paciente ya queda bastante claro. Sí necesitamos un poco de tiempo para explicar al paciente, para que baje la aplicación. De pronto necesitamos que esté alguien más joven a veces que el paciente para explicarle exactamente lo que tiene que hacer. Los pacientes quedan bastante motivados, bastante maravillados con esta nueva tecnología disruptiva que viene y más cuando se dan cuenta, cuando ven el equipo que está pues, bastante bonito, estéticamente bonito y además la gran utilidad de que al mismo tiempo que se está checando la presión, se está tomando un electrocardiograma, trazos de electrocardiograma, realmente impresiona a los pacientes y los motiva. Creo que están muy contentos de participar y pues básicamente por lo que queremos es llegar a la meta
de aproximadamente 20 pacientes por investigador vamos a necesitar para esto. Pero sí, yo lo veo bastante bien. Y aquí para la audiencia solo decir pues que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, y entre más edad, más prevalencia de fibrilación auricular, y es una de las principales causas de enfermedad vascular cerebral y se asocia mucho a la hipertensión arterial, y por eso es que estamos buscando esta fibrilación auricular oculta en los pacientes hipertensos. Y efectivamente, ahorita me está mandando un mensaje Sergio, que te digo que nos está viendo desde el Senado. Y fíjate que nos hace un comentario, y quiero preguntarte a ti, porque a veces yo lo comentaba aquí con Ana, lo que nos decías, esa historia de los pacientes que se tienen que ir a las 2, 3 de la mañana a sacar una cita para que lleguen a las 8. Y tristemente algún médico le diga, llegó tarde, saque otra cita. Terrible, ¿no? No he oído eso. Entonces, nos dice que aquí en México hay un proyecto en camino que se pretende conectar a través de Starlink a comunidades remotas. Pues sabemos que el acceso a Internet, como es una de las barreras, Daniel, para este tipo de proyectos, el acceso incluso en médicos que no tengan Internet en ciertas comunidades es un tema, es una barrera muy difícil para esta innovación tecnológica, y se trata así como ahora los bancos. Luego decía, yo no puedo vivir sin mi banco digital. La pregunta que te hago a ti, Daniel, ¿tú crees que en un futuro, cuando tengamos esta conexión universal, no podemos ya vivir sin esta, decir, me voy a monitorear mi presión, ya no tengo que ir al doctor, desde aquí le va a llegar al doctor como haría en este protocolo, te va a llegar a una plataforma especial y tú vas a poder dar indicaciones, como viste ese estudio de telemedicina, donde tú puedes aconsejar al paciente inmediatamente y esto mejorar las cosas? ¿Qué opinas, Daniel? Bueno, primero déjame, Héctor, felicitar a México, porque México en este momento es el país top enroller en el estudio, y la doctora Silvia Palomo es la top enroller junto con un colega de Perú, así que me parece y los invito a un aplauso por eso, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Silvia, incansable, por cierto. Gracias. Sí, la verdad que sí, y nos ha invitado a participar en algunos proyectos que tiene ella, que seguramente lo vamos a acompañar. El mundo va a la tecnología digital. Antes, 20 años atrás, cuando Héctor, Humberto éramos jóvenes, ya hace bastante, por desgracia, teníamos que hacer una cola de media hora, 1 hora en el banco para cobrar, para depositar, para sacar una chequera, lo que sea. Hoy la verdad es que ni pisamos un banco. No sabemos lo que es ir al banco. Tenemos que pagar una factura de un impuesto, se paga en formato digital. Y eso ha acelerado los tiempos, ha hecho que se ganara tiempo y ha bajado los costos operativos. Con esto va a pasar lo mismo. No hay suficiente cantidad de médicos para tratar a un 30% de la humanidad hipertensa. Si hoy tenemos 8.000 millones de personas, quiere decir que hay 2.400 millones de personas hipertensas, por lo menos. No hay forma de que el sistema de salud, en forma presencial, pueda contener esa demanda de salud. Por eso tenemos nada más que el 26,1% de la población mundial en metas terapéuticas. Por eso y entre otras cosas, obviamente. Entonces, lo que hemos estado haciendo hasta ahora no ha funcionado. La medicina basada en la relación médico-paciente. Yo no puedo asegurar que esto sea revolucionario y que cambie la historia de la medicina. Eso habrá que vivirlo. Pero lo que sí es cierto que tenemos que empezar a buscar caminos alternativos para mejorar nuestros resultados. Y creo que este es un camino alternativo posible. Y ya por último, porque te quiero preguntar a ti, ahorita que dijo Daniel, la relación médico-paciente, yo ayer te vi muy preocupado con tu relación con tu celular que se te había perdido.
¿Tú crees que ahora va a ser la relación celular-paciente? Humano. Aquí que traemos el banco, traemos información, traemos todo. Y cuando se nos pierde el celular, híjole, ¿qué sentiste ayer que no encontrabas tu celular? Y ahora va a cambiar, ahora va a ser la relación celular-paciente. ¿Qué opinas? Creo que la relación celular-paciente ya está, o sea, se da, en la medicina pública creo que faltan muchas cosas por hacer, es donde más se tiene, es el reto, porque la medicina privada en México y en muchas partes ya la relación con los pacientes es muy frecuente a través del celular. O sea, ya te mandan WhatsApps, te mandan estudios, te mandan todo. Simplemente antes de venirme a este foro, ya una paciente con un trasplante renal que estaba muy angustiada porque traía la presión alta, le hice un mapa, mi asistente lo descargó, o sea, porque ya me vine, lo descargó y ya me lo envió mi asistente, lo interpreté y ya le di indicaciones de lo que tenemos que hacer. O sea, no nos vamos a esperar a otra consulta, no nos vamos a esperar a nada, ya hicimos el diagnóstico y ya se inició la terapia, todo de manera remota. Entonces, se puede, los pacientes les gusta, o sea, les encanta a los pacientes esto y creo que esto ya llegó para quedarse. Muchas gracias. Daniel, pues nos vemos en un ratito. No sé si quieres comentar algo más. Sí, de lo que dijo Humberto, me parece muy importante y me parece muy importante que Humberto hayas cobrado por esa práctica médica, porque esa práctica médica requiere honorarios. Y esa es la próxima etapa o la etapa de hoy en día. ¿Cómo regulamos los honorarios médicos para que no quede en un llamadito telefónico que se pierde y que el médico tuvo que utilizar su inteligencia, pero no recibió nada a cambio? Eso crees tú, pero bueno. No es cierto, Daniel. ¿Vos decís que Humberto la cobró? Por supuesto, antes de venirme, de hecho. No, Humberto es sencillito. Entonces está perfecto. Eso. Pues muchas gracias, Daniel. No nos despedimos. A la 1:00 p.m, Ciudad de México, es el llamado a la inercia porque te escuché que a las 3:00. No, es a la 1:00 p.m. para que te esperamos. Un aplauso a Daniel, ya nos platicó su historia. De verdad, Daniel, estamos muy agradecidos y muy contentos con tu participación excelente. Muchas gracias pues otra vez a Omron. Gracias por apoyarnos, no desde ahorita, desde siempre. Raúl, aquí estás. Muchas gracias, Raúl.